La forma más fácil de usar IA en el trabajo empieza con una idea muy simple. No necesitas volverte experto en tecnología ni aprender cosas complicadas para aprovecharla. Mucha gente cree que para usar inteligencia artificial hay que saber programar, tener un equipo avanzado o entender términos técnicos, pero en realidad lo más importante es el enfoque. Si la tratas como un reemplazo mágico que de todo por ti, vas a decepcionarte rápido porque los resultados suelen salir genéricos. En cambio, si la usas como un asistente que trabaja contigo, los beneficios se sienten desde el primer día. Piensa en la IA como alguien que te ayuda a ordenar tu mente, a escribir mejor, a simplificar tareas repetitivas y a tomar decisiones con menos estrés. Tú sigues siendo la persona que decide, que entiende del contexto y que tiene criterio. La IA solo acelera el proceso para que llegues más rápido a un resultado claro. Esta es la forma más fácil de empezar, usarla como un copiloto, no como un jefe, y eso significa que tú pones el rumbo y la IA te ayuda a avanzar con menos fricción. En la práctica, usar IA en el trabajo se puede resumir en 3 usos básicos que cualquier persona puede aplicar, incluso si nunca ha usado una herramienta de este tipo. El primero es aclarar ideas. Cuando tienes algo en la cabeza pero no sabes por dónde empezar, la IA te ayuda a poner orden. El segundo es convertir ideas en trabajo terminado, pasar de una idea suelta a un correo, un documento, una lista de tareas o un pequeño plan. Y el tercero es mejorar lo que ya existe, tomar un texto o una idea que ya escribiste y hacerlo más claro, más corto, más profesional o más convincente. Lo importante aquí es que no necesitas usar 10 herramientas diferentes. Con una sola, como un asistente tipo ChatGPT, ya puedes cubrir la mayor parte de lo que haces en una oficina, en un negocio o incluso trabajando desde casa. El objetivo no es complicarte con sistemas complejos, sino construir un hábito útil que puedas repetir a diario y que te ahorre tiempo real. La manera más fácil de integrar la IA en tu rutina es pensar en momentos concretos del día donde normalmente pierdes tiempo o energía mental. Por ejemplo, al inicio de tu jornada, muchas personas abren el correo, ven mensajes pendientes, reuniones y sienten que todo es urgente al mismo tiempo. Esa sensación no pasa porque te falte capacidad, sino porque te falta claridad. Cuando no tienes un plan mínimo, tu mente se llena de ruido y empiezas a reaccionar en lugar de dirigir tu día. Aquí la IA funciona como un organizador de prioridades. Tú puedes escribir algo sencillo como: hoy tengo estas tareas, responder clientes, preparar un informe, revisar un contrato y asistir a 2 reuniones. Ayúdame a organizar el día por prioridad y con bloques de tiempo. En segundos te devuelve una estructura que tú ajustas según tu realidad, y si quieres que sea más útil, solo necesitas darle 2 o 3 datos extra, como cuántas horas tienes libres, qué cosas tienen fecha límite y qué actividades son más importantes. Por ejemplo, trabajo 8 horas, tengo reunión a las 11 y otra a las 4, el informe debe entregarse hoy a las 5, el contrato es para mañana, organiza mi día. Eso ya no es teoría, es un PL plan real que te permite empezar con menos ansiedad y avanzar con más enfoque. Este pequeño uso cambia muchísimo porque te quita el peso mental de decidir constantemente qué hacer primero. Y esa fatiga de decidir es una de las razones principales por las que la gente termina agotada aunque no haya hecho tareas tan pesadas. Cuando tu día arranca sin estructura, pierdes energía en cambiar de actividad, en revisar cosas a medias y en sentir que no avanzas. En cambio, cuando empiezas con un orden básico, tu cerebro se concentra en ejecutar. No se trata de que la IA te haga el trabajo difícil, sino de que reduzca el tiempo que pasas pensando por dónde empezar. Y en el trabajo moderno, empezar fácil suele ser la diferencia entre avanzar y quedarte estancado. Otro uso simple y muy potente es para escribir correos que normalmente te cuestan, especialmente cuando hay presión, tensión o riesgo de sonar mal. Muchas veces no respondemos rápido no porque no sepamos qué decir, sino porque queremos ser firmes sin sonar agresivos o queremos ser amables sin sonar débiles. Entonces lo posponemos y se vuelve una bola de nieve. Con ya, en vez de buscar la frase perfecta durante 20 minutos, escribes una versión cruda como te saldría sin filtros y luego la IA te ayuda a convertirlo en un mensaje profesional. Por ejemplo, puedes escribir: necesito que me mandes el archivo hoy. Ya lo pedí 2 veces y esto está retrasando todo. Luego le pides: reescribe este correo en tono profesional, firme y respetuoso. Te devolverá una versión más clara, más diplomática y más efectiva, sin que pierdas tu intención. Aquí la clave es entender que tú aportas el contenido humano y la IA te ayuda con la forma. Es como si tuvieras un editor rápido que convierte un borrador emocional en un mensaje que puedes enviar con confianza. Un tercer ejemplo muy útil son las reuniones, que para muchas personas se vuelven largas y confusas porque nadie tiene claro el objetivo o porque al final no se definen acciones concretas. La IA puede ayudarte antes y después.
Antes de la reunión puedes pedir algo como, dame una agenda de 30 minutos para una reunión sobre este tema, con objetivos, preguntas clave y decisiones que necesitamos tomar. Eso te da una estructura para mantener la conversación enfocada. Y después, cuando tienes notas sueltas o recuerdas puntos dispersos, puedes pedir, convierte estas notas rápidas en un resumen con decisiones, tareas y responsables. Esto es especialmente útil si trabajas con equipos en diferentes horarios, como pasa mucho entre USA y Europa, porque un resumen bien hecho evita repeticiones, reduce malentendidos y deja claro que sigue. Al final, todo esto tiene un mismo propósito, usar la IA para transformar caos en orden y convertir información en acciones claras. La idea central de esta primera parte es que el verdadero valor de la IA no está solo en tareas grandes como hacer una estrategia o crear un proyecto completo, sino en lo pequeño que se repite todos los días, planificar, responder, resumir, ordenar y empezar más rápido. Cuando aprovechas eso, comienzas a recuperar tiempo real, y no solo tiempo, también energía mental, porque una de las razones por las que el trabajo se siente pesado no es la cantidad de tareas, sino la fricción constante entre pensar, decidir, escribir, corregir y volver a empezar. La IA bien usada reduce esa fricción. Si hoy solo aplicas una cosa de todo esto, que sea esta, mañana en la mañana, antes de perderte en el correo o en los mensajes, dile a la IA cuáles son tus pendientes y pídele que te proponga un orden simple para tu día. Esa sola acción puede cambiar cómo te sientes trabajando, y a partir de ahí todo se vuelve más fácil, porque el camino ya está más claro y tú solo tienes que avanzar. A partir de ese momento empiezas a notar algo importante. Cuando tienes claridad trabajas con más calma, y cuando trabajas con más calma cometes menos errores. Esa es una ventaja que casi nadie menciona, pero que se siente mucho en la vida real, sobre todo cuando trabajas bajo presión, con plazos cortos o con varias personas esperando respuestas. La IA no solo sirve para hacer más, sino para hacer mejor las cosas que ya haces, con menos desgaste mental. Y ese punto es crucial porque la productividad no se trata únicamente de velocidad, se trata de consistencia. Hay personas que trabajan rápido un día y se queman al siguiente, y hay otras que avanzan de manera estable porque tienen un sistema que les ahorra energía. Cuando usas IA como apoyo, lo que estás comprando realmente no es tiempo. Por ese enfoque, después de organizar tu día y resolver mensajes complicados, viene el tipo de tarea que más frustra a la mayoría en cualquier trabajo: empezar algo desde cero. Un documento, un reporte, una propuesta, un plan, una explicación para un cliente o incluso una presentación para una reunión. El problema no es que no sepas hacerlo, el problema es que comenzar requiere esfuerzo mental. Tienes que decidir el orden, elegir palabras, pensar qué incluir y qué no, y eso consume más de lo que parece. Aquí la IA se vuelve una herramienta muy práctica porque te ayuda a eliminar ese bloqueo de inicio. En lugar de quedarte mirando una pantalla en blanco, puedes decirle, necesito escribir un documento sobre este tema. Dame un esquema con secciones claras y un ejemplo breve de cada sección. En ese momento, ya no estás empezando desde cero, estás editando. Y cuando editas, trabajas mucho más rápido porque tu mente reacciona mejor frente a algo que ya existe que frente a un vacío. Esto se aplica en casi cualquier rol. Si trabajas en ventas, por ejemplo, no siempre te falta motivación, te falta estructura. A veces sabes que tienes que dar seguimiento, pero no sabes cómo decirlo sin sonar insistente o desesperado. En ese caso, en lugar de escribir algo improvisado, puedes pedir, redacta un mensaje de seguimiento corto para un prospecto que mostró interés, tono profesional, amigable y que termine con una pregunta sencilla. Si trabajas en administración u operaciones, probablemente manejas tareas donde los detalles importan, como procesos, correos internos, coordinación con otras áreas o actualizaciones de estado. Ahí la IA te ayuda a comunicar de forma más ordenada y precisa. Puedes pedir, escribe una actualización interna breve sobre el estado del proyecto con L. O que ya se completó, lo que falta y el siguiente paso. Si trabajas en atención al cliente, muchas veces el desafío no es responder, sino responder rápido sin perder calidad y sin caer en respuestas secas. Ahí podrías decir, reescribe esta respuesta con empatía, claridad y un paso siguiente concreto. Y lo mejor es que ese tipo de mensaje lo puedes reutilizar y ajustar en segundos cada vez que parezca un caso similar. Hay otra ventaja silenciosa que aparece cuando empiezas a usar IA en el día a día. Se reduce la cantidad de conversaciones innecesarias, y esto puede parecer pequeño, pero en empresas grandes o equipos distribuidos es enorme. Muchas veces se generan cadenas largas de mensajes simplemente porque alguien no explicó bien algo o porque el mensaje original tenía ambigüedades. Cuando empiezas a comunicar mejor, la gente te pregunta menos, te interrumpe menos y se vuelve más fácil avanzar sin estar apagando incendios todo el tiempo.
La IA te ayuda a quitar la confusión de tus textos y volverlos más directos. Esto no significa ser frío ni cortante, significa ser claro. Un ejemplo básico: en vez de escribir "avísame cuando puedas", puedes pedir a la IA que te ayude a convertirlo en algo más útil. ¿Cómo me confirmas antes de las 3 p.m. si esto estará listo hoy? Esa pequeña diferencia evita retrasos y evita que tengas que insistir después. Y aquí viene una idea clave: la IA no es solo para escribir mejor, también es para pensar mejor. En el trabajo, gran parte del cansancio mental viene de tener que tomar decisiones pequeñas todo el día. ¿Qué respondo? ¿Qué hago primero? ¿Cómo explico esto? ¿Qué priorizo? ¿Qué dejo para después? Cuando usas IA, puedes descargar parte de esas decisiones en un proceso guiado. Por ejemplo, si tienes un día lleno de pendientes, puedes pedir: estas son mis tareas. Dime cuáles generan más impacto y cuáles puedo postergar sin problemas. Incluso si la IA no conoce tu empresa, al darle contexto básico, te puede devolver un orden lógico que te ahorra tiempo de evaluación. Esto funciona muy bien cuando trabajas entre USA y Europa, porque muchas veces las prioridades cambian según horarios, clientes o equipos. Tener un asistente que te ayude a revisar tu lista con una mirada más fría puede evitar que te vayas por la tarea más fácil en lugar de la más importante. Otra situación común donde la IA se vuelve muy útil es cuando necesitas explicar algo complejo a alguien que no está en tu área. Esto pasa todo el tiempo. Alguien de finanzas necesita entender algo de operaciones, alguien de ventas necesita entender algo de producto, alguien técnico necesita explicarle a un cliente no técnico. Y ahí es donde se pierden horas por mala comunicación. Con IA puedes tomar tu explicación y decir: reescribe esto en un lenguaje simple para alguien que no conoce el tema, sin palabras técnicas y con un ejemplo real. Eso te transforma en una persona más clara, y ser claro es una ventaja competitiva. Muchas promociones y oportunidades no llegan solo por trabajar bien, sino por comunicar lo que haces de manera que otros lo entiendan y lo valoren. Además, cuando empiezas a usar IA como apoyo, se vuelve natural crear una rutina, y esa rutina te hace más rápido con el tiempo. Al inicio, tal vez tardas un poco en pensar qué pedirle, pero en pocos días empiezas a repetir ciertas instrucciones. Hazlo más corto, hazlo más profesional, ordena esto por prioridad, convierte estas notas en acciones, dame 3 opciones de respuesta, y esa repetición te da velocidad. No necesitas inventar nada nuevo cada vez. Es como tener un conjunto de herramientas que ya sabes usar. Y lo mejor es que esto no depende de tu industria. Aplica si trabajas en un hospital, en logística, en una oficina, en una empresa de servicios, en un negocio familiar o en una compañía internacional. En todos los casos, el trabajo diario tiene momentos de escritura, organización y toma de decisiones, y ahí es donde la IA se paga sola. Para cerrar este tramo, quédate con esta imagen. Si tu trabajo fuera conducir un auto, tú eres quien decide el destino, pero la IA puede ayudarte con el mapa, con el camino más rápido, con recordarte lo importante y con evitar que te pierdas en calles innecesarias. No maneja por ti, pero hace el viaje más eficiente. Y cuando tu día laboral se vuelve más eficiente, no solo trabajas mejor, también te terminas con más energía para tu vida personal. Lo que sigue en el próximo paso es aprender a usar IA para lo que más se repite en casi todos los trabajos: escribir, responder, explicar y convertir ideas en mensajes listos para enviar. Porque ahí es donde, con solo pequeños ajustes, puedes recuperar una cantidad enorme de tiempo cada semana. Cuando ya dominas la escritura básica con IA, ocurre un cambio importante. Dejas de verla como una herramienta para salir del paso y empiezas a tratarla como un sistema para comunicarte mejor en menos tiempo. Y en el trabajo, comunicarte mejor casi siempre significa trabajar mejor, porque la mayoría de los problemas no aparecen por falta de esfuerzo, sino por falta de claridad. En este punto, lo que realmente te conviene es dejar de usar la IA solo para corregir frases y empezar a usarla para estructurar tu pensamiento antes de escribir. Esa es la diferencia entre alguien que simplemente redacta más rápido y alguien que se vuelve mucho más efectivo, porque sus mensajes generan acción. Es decir, la gente entiende, responde y se mueve. Y eso es productividad real, especialmente en entornos de USA y Europa, donde muchas veces trabajas con personas que tienen poco tiempo y necesitan información clara para decidir rápido. Aquí entra un concepto muy práctico: escribir con intención. Cada mensaje que envías en el trabajo debería tener una intención principal, aunque sea pequeña. Por ejemplo, informar, pedir, confirmar, proponer, negociar, resolver un problema o prevenir un error. Cuando tú le dices a la IA cuál es la intención, los textos mejoran muchísimo. No es lo mismo decir: escribe un correo sobre esto, que decir: escribe un correo para pedir confirmación antes de hoy a las 3 p.m., tono respetuoso y directo. En el segundo caso, la IA sabe que estás tratando de lograr y lo refleja en la estructura del mensaje.
Y cuando tú haces esto consistentemente, empiezas a recibir respuestas más rápidas, más claras y con menos confusión. Además, te ahorra el desgaste de tener que explicar 2 o 3 veces lo mismo. A medida que vas escribiendo con IA, también te das cuenta de algo. El problema no era que te faltaran palabras, era que estabas cargando con demasiadas microdecisiones. El correo tiene que ser corto pero también completo. Tiene que sonar profesional pero también humano. Tiene que ser firme pero no agresivo. Tiene que incluir información pero no debe confundir. Todo eso toma energía mental. IA te ayuda a resolver esas decisiones en segundos, pero tú sigues siendo el filtro. Tú puedes revisar y preguntar, ¿esto suena demasiado frío? ¿O esto suena muy largo? Y ajustarlo sin reescribir todo desde cero. Esa capacidad de iterar rápido es lo que te vuelve más eficiente, porque antes para mejorar un texto tenías que invertir otros 15 minutos y ahora lo mejoras en 1 o 2. Otro paso importante en esta etapa es usar IA para adaptar un mismo mensaje a diferentes públicos. En el trabajo, rara vez dices lo mismo a todos. No le hablas igual a un cliente que a tu equipo interno y no le hablas igual a tu jefe que a un compañero. El contenido puede ser parecido, pero el tono, el nivel de detalle y el enfoque cambian. La IA te puede ahorrar muchísimo tiempo aquí, por ejemplo. O puedes darle un mismo texto y pedir, haz una versión para cliente breve y enfocada en solución y luego haz otra versión interna con más contexto y próximos pasos. Esto evita el típico problema de enviar un mensaje demasiado técnico al cliente o demasiado general al equipo, lo cual genera confusión. Además, te permite ser más estratégico. Dices lo correcto a la persona correcta de la manera correcta sin tener que reinventar el mensaje cada vez. También hay un tipo de escritura que mucha gente evita porque genera ansiedad, escribir cuando hay conflicto. Un cliente molesto, un proveedor que no cumple, un compañero que no responde, un atraso que afecta a todos. Ahí es donde las palabras importan más porque un mensaje mal redactado puede escalar un problema. Y aquí la IA se vuelve especialmente útil, no para ocultar la verdad, sino para decir. Relea bien, tú puedes escribir la versión directa, incluso emocional, y luego pedir, convierte esto en un mensaje profesional, firme, con enfoque en solución sin culpar a nadie. Ese simple ajuste cambia la dinámica de una conversación, y lo interesante es que no se trata de ser más suave, se trata de ser más efectivo. Los mensajes que atacan suelen generar defensas, los mensajes que plantean un problema con calma y proponen el siguiente paso suelen generar cooperación. Si tú quieres resultados, necesitas comunicación que empuje a la acción, no comunicación que provoque fricción. En esta etapa muchas personas cometen un error que te conviene evitar, dejar que la IA haga todo el trabajo sin tu estilo. Si envías correos que suenan perfectos pero no suenan como tú, con el tiempo se nota, no porque la IA sea mala, sino porque la consistencia de tu voz importa. La solución es sencilla. Cuando encuentres un estilo que te gusta, guárdalo como instrucción. Por ejemplo, puedes acostumbrarte a pedir en tono profesional, directo, cálido, sin exagerar, con frases cortas. Eso crea una especie de firma personal. Y si trabajas en un entorno donde el idioma es un tema, esto también es útil. Por ejemplo, si te comunicas en español con personas de distintos países, pedir español neutro reduce regionalismos que a veces confunden. Y si trabajas en inglés aunque no sea tu primer idioma, pedir inglés profesional y natural, sin palabras complicadas, te da un resultado que se entiende y suena bien, sin que tengas que luchar con la redacción. En paralelo, te conviene usar la IA para una habilidad que es extremadamente valiosa en cualquier empresa, resumir con precisión. Muchas personas escriben demasiado porque creen que así se ven más completas, pero en realidad la claridad se premia más que el volumen. Si tú puedes explicar un tema en 5 líneas bien escritas, ganas respeto profesional. Aquí la IA te sirve como editor. Tú le pasas un párrafo largo y le dices, resume esto en 4 líneas manteniendo lo esencial o convierte esto en 5 puntos claros y accionables. Esa capacidad de simplificar te vuelve más fácil de seguir y la gente responde mejor cuando entiende rápido qué le estás pidiendo. Esto es especialmente útil cuando trabajas con directivos o con gente que toma decisiones y no tiene tiempo para textos largos. Y justo aquí es donde termina de cerrarse la parte 2. Cuando ya puedes usar IA para escribir, responder, adaptar y resumir, no solo trabajas más rápido, sino que reduces una fricción enorme del día a día. En lugar de quedarte pensando cómo lo digo, empiezas a pensar qué quiero lograr. Y eso es un nivel superior de productividad, porque no se trata solo de producir palabras, se trata de producir resultados. Sin embargo, hay una realidad. Incluso con buena comunicación, hay días donde te atoras no porque te falten palabras, sino porque te falta claridad mental. No sabes cuál es el mejor camino, no sabes cómo resolver un problema o simplemente sientes que no puedes pensar con orden. Ahí es donde la IA deja de ser solo una herramienta para escribir y se convierte en un apoyo para pensar mejor.
mejor, y eso nos lleva directo al siguiente paso: usar la IA como un copiloto para decisiones, ideas y desbloqueos, que es donde muchas personas descubren que su trabajo se vuelve mucho más ligero y mucho más inteligente sin necesidad de hacerlo más complicado. Cuando empiezas a usar la IA para pensar mejor, sucede algo que cambia tu manera de trabajar. Dejas de sentir que todo depende de tu fuerza de voluntad y empiezas a sentir que tienes un método para avanzar incluso en días difíciles. Porque seamos honestos, la mayoría de los bloqueos no aparecen cuando te falta capacidad, sino cuando tienes demasiadas variables al mismo tiempo. Te piden resultados. Hay prisa y expectativas, y tu cabeza intenta resolver todo a la vez. En ese momento, el problema principal no es que no sepas qué hacer, sino que no sabes qué hacer primero. Ahí la IA se vuelve especialmente útil porque te obliga a ordenar el problema, y ordenar un problema ya es la mitad de la solución. Si tú le das el contexto correcto, aunque sea breve, la IA puede ayudarte a separar lo importante de lo urgente, lo que depende de ti de lo que depende de otros, y lo que es una decisión real de lo que solo es ansiedad. Una forma muy efectiva de usar IA en esta etapa es pedirle que organice tu pensamiento en lugar de pedirle una respuesta final. Por ejemplo, si estás en un proyecto donde todo se movió de fecha y tienes que reorganizar tareas, en vez de ponerte a improvisar, puedes decir: estoy gestionando este proyecto. Tenemos este objetivo, estas tareas, estas fechas y estos riesgos. Ayúdame a crear un plan de recuperación con prioridades responsables y un calendario realista. Esto te devuelve una propuesta estructurada que luego tú ajustas. Y lo valioso aquí no es solo el resultado, sino el proceso. Al ver la estructura, tu mente se calma porque ya no está intentando sostener todo en el aire. Ya hay un mapa. Y cuando hay un mapa, puedes moverte. Otro uso extremadamente práctico es cuando tienes que resolver un problema con varias personas involucradas, como sucede en casi cualquier empresa. A veces el problema no es técnico, es humano. Alguien no responde, un área no entrega, se cruza información, se repite trabajo, y tú terminas gastando energía en frustrarte. La IA te ayuda si tú la usas para convertir esa frustración en un plan de acción. Puedes decir: tengo este problema de coordinación con otro equipo, necesito resolverlo sin conflicto. Dame 3 formas de abordarlo, con mensajes sugeridos y próximos pasos. Eso te da opciones concretas, y cuando tienes opciones, dejas de improvisar. En entornos multiculturales, como cuando trabajas entre USA y Europa, esto es todavía más importante porque los estilos de comunicación varían. Y un mensaje mal planteado puede sonar más duro o más ambiguo de lo que tú pretendías. También hay algo que la IA hace muy bien y que muchas personas no aprovechan: ayudarte a pensar como si estuvieras preparando una reunión importante. Incluso si no vas a tener reunión, esa estructura mental te sirve. Por ejemplo, si tienes que tomar una decisión sobre contratar un proveedor, cambiar un proceso o ajustar un presupuesto, puedes pedir: ayúdame a preparar el razonamiento de esta decisión como si la fuera a explicar en una reunión. Dame el objetivo, el contexto, los criterios, los riesgos y la recomendación final. Cuando te lo devuelve, no solo tienes claridad, también tienes un argumento listo para defender tu punto. Esto te hace ver más sólido y más profesional, porque en el trabajo no siempre gana la mejor idea, muchas veces gana la idea mejor explicada. A estas alturas ya se entiende que la IA no es solo para producir texto, sino para producir claridad, y la claridad tiene un efecto directo en tu desempeño porque reduce el tiempo que pasas en duda. Hay personas que se tardan horas no por hacer la tarea, sino por pensar si la están haciendo bien. Si tú estás constantemente en no sé si esto es lo correcto, tu energía se va. Con IA puedes hacer un chequeo rápido. Puedes decir: esta es mi idea, este es el objetivo y estas son las limitaciones. Señálame puntos débiles, riesgos y cómo lo mejoraría. Eso funciona como una segunda opinión. En muchos casos no te dice algo que no sabías, pero te confirma lo que ya intuías, y esa confirmación te desbloquea. Porque avanzar no siempre requiere más información, a veces solo requiere sentirte seguro o del camino. Además, la IA puede ayudarte a dividir una tarea grande en pasos pequeños. Esto es esencial para productividad, porque la mayoría de personas no se estanca por falta de talento, sino por intentar cargar un proyecto completo en un solo pensamiento, y eso abruma. Entonces tú puedes pedir: tengo que hacer esto, pero me siento abrumado. Divide la tarea en pasos de 20 minutos y dime qué debería completar primero. De inmediato tienes un plan manejable, y esa es la clave: hacer que el trabajo se sienta posible. Cuando algo se siente posible, lo haces. Cuando algo se siente enorme, lo evitas. En esta fase, mucha gente empieza a usar IA para mejorar su forma de trabajar, pero también aparece un riesgo: depender demasiado sin aprender a pensar por cuenta propia. Y aquí conviene ser realista. La IA es una herramienta, no un sustituto de tu criterio. Tú no quieres convertirte en alguien que no decide nada sin consultarlo.
Tú quieres convertirte en alguien que decide más rápido porque tiene mejor apoyo. La diferencia es grande. La forma correcta de usarla es como un espejo y un acelerador. Te ayuda a ver tu pensamiento y te ayuda a avanzar con menos fricción, pero tú sigues siendo responsable del resultado. Por eso, cuando pidas ayuda para decisiones, siempre incluye tus prioridades reales: tiempo, presupuesto, impacto, calidad, relación con clientes o estabilidad del equipo. Mientras más claras sean tus prioridades, más útil será lo que recibes. Hay otro uso que encaja perfecto con esta idea de pensar mejor: practicar conversaciones antes de tenerlas. Esto suena simple, pero es una ventaja enorme. Si vas a negociar, pedir apoyo, dar feedback, pedir un aumento o decir que no a una petición, puedes ensayar con IA. Tú le describes el contexto y le dices: simula una conversación conmigo, haz de la otra persona, yo te respondo y tú me das feedback. Con eso practicas sin presión. Y esto no es solo para ejecutivos, sirve para cualquier persona que quiere comunicarse mejor y evitar errores. En trabajos donde el estrés viene de conversaciones difíciles, esto te reduce ansiedad de forma real. Y lo más interesante es que cuando ya usas IA para organizar ideas, tomar decisiones, dividir tareas y prepararte para conversaciones, el siguiente paso ocurre naturalmente. Empiezas a ver cuánto tiempo pierdes simplemente porque la información llega desordenada. Te llegan correos largos, documentos pesados, cadenas de mensajes, reportes sin estructura. Y tú tienes que convertir todo eso en acción. Esa conversión es donde se va una parte enorme del tiempo en oficinas y negocios. Por eso, el paso lógico después de la parte 3 es aprender a usar IA como un filtro que convierte información en claridad operativa: resúmenes, listas de tareas, prioridades y próximos pasos. En otras palabras, el siguiente nivel no es pensar más, sino procesar mejor lo que entra para que tu trabajo deje de ser reaccionar al caos y se convierta en avanzar con intención. Cuando ya usas la IA para resumir y convertir información en acciones, empiezas a sentir que tu trabajo deja de ser una cadena interminable de cosas pendientes y se convierte en un flujo mucho más manejable. Y eso es clave, porque gran parte del cansancio en el trabajo no viene de hacer tareas difíciles, sino de vivir atrapado entre mensajes, documentos y reuniones que te obligan a descifrar qué significa todo y qué se supone que debes hacer. En ese punto, la IA funciona como un traductor entre el caos y la claridad, toma lo que llega desordenado y lo transforma en pasos concretos. Pero aquí viene el siguiente salto, el que realmente hace que la productividad suba de nivel. Cuando dejas de usar la IA solo para resolver cosas puntuales y empiezas a usarla para crear un sistema que se repite, para que tu semana sea más ligera y más predecible. Porque si cada día vuelves a empezar desde cero, aunque uses IA, sigues gastando energía en reinventar el proceso. Lo inteligente es construir una manera constante de trabajar con menos esfuerzo, donde las tareas se vuelven más rápidas por defecto. En este punto, la pregunta más útil no es ¿qué más puede hacer la IA?, sino ¿qué parte de mi trabajo se repite y me consume tiempo sin darme satisfacción? Esa pregunta es poderosa porque te obliga a identificar lo que te drena. Por ejemplo, muchas personas pasan más tiempo del que creen respondiendo lo mismo con diferentes palabras: clientes preguntando estados, compañeros pidiendo actualizar, jefes solicitando resúmenes, gente confirmando fechas, aclarando dudas, repitiendo instrucciones. Y lo peor es que casi siempre esas tareas no se sienten como progreso, se sienten como mantenimiento. Aquí la IA te ayuda a convertir ese mantenimiento en algo rápido y automatizado mentalmente, sin que tengas que escribir desde cero cada vez. El primer paso para lograrlo es crear plantillas inteligentes, no plantillas rígidas y frías, sino mensajes listos que tú puedes ajustar en segundos, con tu estilo y con el contexto del momento. Por ejemplo, piensa en algo tan simple como un seguimiento. Muchos profesionales pierden una cantidad enorme de tiempo en esto. Le escribes a un cliente, no responde, pasan días y tú tienes que volver a escribir sin sonar desesperado, sin sonar agresivo, pero también dejando claro que necesitas respuesta. Entonces te quedas pensando demasiado y eso te roba tiempo y energía. Con IA puedes crear una pequeña biblioteca de seguimientos, uno suave, uno normal y uno firme. Algo como necesito confirmar este punto para avanzar y otro tipo: si no recibo respuesta hoy, asumiré tal cosa para no retrasar el proceso. Una vez que tienes esas versiones, ya no tienes que volver a inventarlas. Solo copias, ajustas un dato y envías. Lo mismo aplica para respuestas de gracias, confirmaciones de reunión, recordatorios, cancelaciones y cualquier situación repetitiva que suele frenarte. Después vienen las tareas internas, que son igual de repetitivas pero suelen ser invisibles. Por ejemplo, comunicar estado de un proyecto. Mucha gente escribe actualizaciones largas, confusas o demasiado técnicas y el equipo termina preguntando lo mismo por falta de claridad. Hay una plantilla bien hecha, vale muchísimo.
puedes pedirle a la IA, crea una plantilla de actualización semanal para un proyecto con que se logró que falta bloqueos, riesgos y próximos pasos en tono directo y profesional. Luego la usas siempre. Esto no solo te ahorra tiempo a ti, también organiza al equipo, porque cuando la gente recibe la misma estructura cada semana, aprende a leer rápido, entiende lo importante y responde mejor. Y cuando las actualizaciones se vuelven claras, se reducen reuniones innecesarias. Esto es especialmente útil en equipos remotos o híbridos, donde cada minuto de coordinación cuenta. Pero lo más interesante es que en este nivel empiezas a descubrir que la IA no solo te sirve para resumir y escribir, sino para estandarizar. Es decir, para convertir tu trabajo en un proceso simple que se repite. Y estandarizar no es burocracia, estandarizar es libertad, porque cuando tienes procesos claros, tu mente se libera de decisiones repetitivas y puede enfocarse en lo que realmente importa. Por ejemplo, si cada semana tienes que preparar un reporte, en lugar de hacerlo como algo distinto cada vez, le pides a la IA que te cree un formato fijo y un checklist de lo que debe incluir. Así, aunque tengas prisa, no se te olvida nada, y eso aumenta la calidad del trabajo sin aumentarte el esfuerzo. A partir de aquí, la IA también se vuelve útil para algo que se parece mucho a organización personal, pero en realidad es organización profesional, gestionar pendientes y evitar que las cosas se queden abiertas. En empresas grandes o en negocios con muchos clientes, no basta con trabajar duro. Si no cierras ciclos, el trabajo se te acumula. Un ciclo se cierra cuando algo queda claramente definido. ¿O quién hace que para cuándo y cuál es el siguiente paso? La IA te puede ayudar a cerrar ciclos al final de cada día o al final de cada semana. Puedes darle un resumen rápido de lo que pasó y pedirle, ayúdame a convertir esto en una lista de pendientes con fecha, prioridad y siguiente acción. Esto te ayuda a no empezar el día siguiente con caos. Y aquí hay un punto importante, cuando cierras el día con claridad, duermes mejor. No porque tengas menos trabajo, sino porque tu mente deja de estar tratando de recordar todo. También llega un momento en el que la IA se vuelve tu apoyo para ver el bosque y no solo los árboles. Esto significa que en lugar de resolver tareas aisladas, empiezas a mejorar tu forma de operar como profesional. Por ejemplo, imagina que estás en un rol donde constantemente recibes solicitudes de última hora, te piden cosas para ayer, entonces tu día se vuelve reactivo. Con IA tú puedes analizar lo que te pasa y pedir, estas son las interrupciones más comunes en mi semana. Ayúdame a crear un sistema para responder sin perder foco, con frases tipo para decir no o para negociar plazos. Eso te permite recuperar control porque no se trata solo de trabajar más, sino de proteger tu tiempo. Y proteger tu tiempo es una de las habilidades más valiosas en cualquier carrera. De la misma manera, puedes usar IA para mejorar tu forma de delegar o pedir ayuda. Mucha gente no delega porque piensa que explicarlo toma demasiado tiempo, y a veces es cierto, explicar bien requiere claridad, pero justamente ahí la IA ayuda. Tú puedes decir, necesito delegar esta tarea, dame instrucciones claras, paso a paso, con criterios de calidad y fecha límite. Lo revisas, lo ajustas y o envías, así delegas sin caos. Y cuando delegas bien, liberas tiempo para tareas de mayor impacto. Esto te ayuda incluso si no eres jefe, porque delegar también puede significar pedir apoyo a un compañero, coordinar con otra área o entregar una tarea con instrucciones claras para que no te la regresen con dudas. Y ahora viene una parte muy importante. La IA te puede ayudar a reducir errores y retrabajo, que es uno de los grandes ladrones de tiempo en cualquier organización. Muchas personas sienten que trabajan todo el día, pero parte de ese trabajo es repetir cosas, corregir documentos, aclarar mensajes, arreglar malentendidos, rehacer reportes, volver a pedir información que faltaba. El retrabajo es caro. Y la IA, usada como filtro, reduce retrabajo porque te ayuda a entregar mejor desde la primera vez. Por ejemplo, antes de enviar un correo importante o un documento que va a circular, puedes pedir, revisa este texto y dime qué podría confundirse, qué falta para que quede completo y qué frase puede sonar mal. Eso es como una revisión preventiva. Y en el trabajo, prevenir siempre es más barato que corregir. En este nivel, mucha gente empieza a notar otra ventaja. Su comunicación se vuelve más ejecutiva, incluso si no tienen un puesto directivo. Y esto no significa hablar elegante, significa hablar con estructura. Un profesional con estructura no es quien usa palabras difíciles, es quien presenta información en un orden que facilita decisiones. Por ejemplo, en lugar de mandar un mensaje diciendo un problema con el proveedor, mandas algo como situación, impacto, opciones, recomendación, y eso cambia la reacción de los demás, porque en una empresa los problemas no asustan tanto cuando vienen acompañados de opciones. La IA te puede ayudar a construir ese estilo. Puedes pedir, convierte este problema en un mensaje ejecutivo con situación, impacto, opciones y recomendación. Con el tiempo
O tú mismo empiezas a pensar así, y ese es el verdadero crecimiento, la herramienta te cambia el hábito mental. Ahora, algo que la mayoría no aprovecha y que puede elevar tu productividad todavía más, convertir información dispersa en un plan de ejecución. Muchas personas saben lo que quieren, pero no tienen una ruta clara. Por ejemplo, mejorar servicio al cliente, reducir retrasos, aumentar ventas, hacer más eficiente el equipo, entregar proyectos a tiempo. Son objetivos comunes, pero sin plan C. Quedan en intención. Aquí la IA te sirve para crear un plan realista con pasos y métricas simples. Puedes decir, quiero mejorar esto durante 30 días, mi situación actual es esta, dame un plan semanal con acciones pequeñas, un indicador simple para medir progreso y riesgos típicos. Eso te devuelve una guía práctica, y lo importante es que no sea perfecto, sino ejecutable, porque en la vida labor. Un plan imperfecto que se ejecuta vale más que un plan perfecto que nunca empieza. Y con todo esto, llegas al punto donde la IA deja de ser una herramienta que usas, cuando te acuerdas, y se convierte en un compañero de trabajo constante. Pero ojo, esto solo funciona si lo integras en momentos específicos. No se trata de abrir la IA y preguntarle cosas al azar. Se trata de usarla como parte de tu rutina, igual que usas el correo o el calendario. Por ejemplo, la usas para planificar el día en 5 minutos, para redactar mensajes difíciles, para resumir información larga, para convertir notas en acciones, para preparar conversaciones, para revisar textos importantes y para cerrar el día con claridad. Si haces eso, tu trabajo cambia porque dejas de arrastrar pendientes en tu cabeza. Y cuando tu mente está más libre, tienes más energía para lo que realmente genera resultado. Este es el momento donde se entiende por qué esta es la forma más fácil de usar IA en el trabajo. No es por hacer cosas increíbles y complejas, sino por hacer lo cotidiano más ligero, porque el trabajo está lleno de pequeñas tareas que sumadas te consumen horas, y cuando recuperas esas horas no solo ganas productividad, ganas control, tranquilidad y mejor desempeño. Ahora, para terminar de convertir esto en un sistema completo, el siguiente paso es consolidarlo con un método diario y semanal muy simple, sin complicaciones técnicas, donde tengas plantillas, checklists y una forma clara de planificar y cerrar ciclos. Eso es exactamente lo que viene después, cómo usar la IA todos los días con el mínimo esfuerzo, como un hábito profesional que se vuelve automático y te deja más tiempo y menos estrés. Cuando ya convertiste la IA en un hábito diario y dejaste de usarla solo de forma ocasional, empiezas a notar una diferencia clara. Tu trabajo se vuelve más estable. No porque tengas menos tareas, sino porque tienes una manera más inteligente de enfrentarlas. Y esa estabilidad es lo que muchos profesionales están buscando sin darse cuenta. Porque el problema no siempre es tengo demasiado trabajo, sino tengo demasiadas cosas abiertas en la cabeza al mismo tiempo. La IA usada como sistema reduce esa carga mental, te ayuda a pasar de reaccionar a planificar, de improvisar a estructurar y de sentir que todo es urgente a saber exactamente qué es importante. Sin embargo, justo en este nivel aparece el punto que separa a quien usa IA con buenos resultados de quien se mete en problemas. La responsabilidad. La IA puede ser rápida, pero no siempre es precisa. Puede sonar convincente, pero eso no significa que sea correcta. Puede escribir de forma profesional, pero eso no significa que esté alineada con lo que tú realmente quieres decir. Por eso, la última etapa consiste en algo simple pero esencial: aprender a usarla con confianza, con criterio y sin caer en errores que te hagan perder credibilidad. El primer error común es confiar ciegamente en lo que te entrega. Muchos profesionales, cuando ven un texto bien redactado, asumen que está perfecto, y no siempre lo está. A veces la IA rellena huecos con frases que suenan bien pero no dicen nada concreto, o incluye detalles que tú no confirmaste, o propone soluciones que no encajan con la realidad de tu empresa. Por eso, la regla más importante de todas es esta: nunca envíes nada sin revisarlo, no solo por seguridad sino por reputación. En el trabajo, tu credibilidad se construye en detalles. Si mandas un correo con una fecha equivocada, una promesa que no puedes cumplir o una explicación confusa, aunque sea una sola vez, la gente empieza a dudar. Así que la IA puede ayudarte a acelerar, pero tú eres quien firma el resultado. Y firmar sí significa estar seguro de lo que estás diciendo. Ahora bien, revisar no significa revisar palabra por palabra como si fuera un examen. Revisar significa confirmar 3 cosas: que el mensaje es correcto, que el tono es adecuado y que la intención está clara. Correcto significa que los datos son reales, que no inventa números, plazos o compromisos. Adecuado significa que suena profesional para el contexto. Por ejemplo, no es lo mismo un mensaje a un compañero de confianza que a un cliente que está molesto. Y la intención clara significa que se entiende que estás pidiendo o informando. Si el mensaje no deja claro el siguiente paso, es muy probable que tengas que volver a explicar después, y ahí pierdes el tiempo que supuestamente estabas ahorrando.
Otro error común es pedirle a la IA cosas demasiado grandes sin guiarla. Por ejemplo, hazme un plan de marketing completo o hazme un informe de estrategia y luego esperar que con eso tu trabajo quede resuelto. En la vida real eso rara vez funciona, porque lo que vuelve útil a la IA no es que adivine, sino que tú le des la dirección. La forma correcta de trabajar es pedirle piezas pequeñas y concretas, un esquema, un borrador, 3 opciones de enfoque, un resumen, una lista de riesgos, una agenda. Es decir, elementos que tú puedes evaluar y controlar. Cuando haces esto, la IA se vuelve una herramienta práctica y segura. Cuando la usas para delegar decisiones completas, te expones a errores. La productividad real no es soltar el volante, es manejar con mejores herramientas. También hay un punto que conviene tener presente, especialmente si trabajas en empresas con procedimientos internos, clientes sensibles o información privada, lo que compartes. No todo debería copiarse y pegarse tal cual en una herramienta de IA si tu empresa no lo permite. No es un tema de miedo, es un tema de responsabilidad. Una regla simple te puede proteger, si un texto tiene nombres de cliente, cifras internas, información legal o datos personales, no lo pegues completo. Puedes reemplazar detalles específicos por términos generales y pedir ayuda con la estructura o la redacción. Por ejemplo, en vez de poner el nombre real del cliente, pones cliente A. En vez de poner montos exactos, pones monto aproximado. En vez de pegar un contrato completo, pegas las partes relevantes sin información sensible. Con eso sigues aprovechando la IA, pero reduces riesgos. Y en un entorno profesional, reducir riesgos es parte de ser competente. Ahora, uno de los beneficios más grandes de usar IA bien es que te ayuda a comunicarte de forma consistente. Mucha gente comunica según su energía del día. Un día escribe amable, otro día escribe seco, otro día escribe largo y confuso. Esa inconsistencia crea problemas porque los demás no saben qué esperar de ti. Cuando tú empiezas a usar instrucciones claras para la IA, tu estilo se vuelve más estable. Por ejemplo, si siempre pides tono profesional, claro, directo, sin palabras complicadas y con un cierre de siguiente paso, tus mensajes empiezan a tener el mismo formato, y eso genera confianza, porque en el trabajo la gente confía más en quien es predecible. No predecible como aburrido, sino predecible como profesional que siempre entrega claridad. Y aquí entra otra regla que te conviene aplicar. Pide siempre versiones alternativas. La primera respuesta no es la verdad absoluta, es solo un intento. Si le pides dame 3 versiones, una corta, una estándar y una más completa, automáticamente aumentas la calidad sin aumentar tu esfuerzo. Y cuando tienes opciones es más fácil elegir el tono correcto. Esto es muy útil cuando trabajas entre USA y Europa porque los estilos de comunicación pueden variar. En algunos ambientes se valora la brevedad extrema y en otros se valora el contexto. Tener varias versiones te ayuda a adaptarte según la persona y la situación, y eso es una habilidad profesional real. Además, hay un uso que pocos aplican pero que te puede ahorrar errores grandes: usar IA como revisor crítico, no solo como escritor. Muchas personas creen que la IA sirve para crear textos, pero su valor también está en detectar fallas. Tú puedes pegar un mensaje importante y decir: actúa como un gerente exigente. Dime qué parte de este texto es confusa, qué riesgos tiene y qué preguntas podrían hacerme. Esto te prepara para reuniones, para presentaciones y para conversaciones difíciles. Es como si pudieras ensayar con anticipación. Y eso te da ventaja porque cuando llega el momento real, tú ya tienes respuestas, ya pensaste en riesgos y ya organizaste tu argumento. En este punto también conviene ser honesto. La IA no te convierte automáticamente en un profesional mejor si tú no tienes criterio. Lo que hace es amplificar tu capacidad. Si tú te tomas el tiempo de aprender a pedir bien, revisar bien y decidir bien, entonces sí, la IA te multiplica. Pero si tú la usas para salir del paso sin pensar, te puede hacer ver peor. Por eso es importante usarla como una herramienta de apoyo, no como una máscara para fingir conocimiento. Si hay algo que no entiendes, el enfoque correcto es pedir explicaciones simples. Puedes decir: explícame esto como si fuera nuevo en el tema, con un ejemplo del trabajo, o dame un resumen simple y luego una versión más detallada. Así no solo produces, también aprendes, y eso es lo que te da crecimiento real: trabajar mientras aprendes, no separar el aprendizaje del trabajo como si fueran dos mundos distintos. También vale la pena mencionar una realidad de la productividad: no todo se trata de velocidad. A veces, tu problema no es que tardas en escribir o en hacer documentos, sino que pierdes energía en cambiar de tarea constantemente, contestando un correo, luego una llamada, luego un mensaje, luego un archivo, luego un pendiente. Ese cambio constante desgasta. La IA te ayuda indirectamente porque te permite cerrar tareas más rápido y con menos esfuerzo. Por ejemplo, si tú usas IA para responder en 2 minutos algo que antes te tomaba 15, reduces el número de cosas abiertas. Y cuando reduces cosas abiertas, tu concentración mejora.
Es como limpiar una mesa antes de trabajar, la mente funciona mejor en un espacio ordenado. Una vez que llegas aquí, lo ideal es consolidar tu sistema con una rutina semanal mínima. No una rutina complicada, sino algo que puedas hacer en 10 o 15 minutos. Por ejemplo, al inicio de la semana le dices a la IA qué objetivos tienes, qué reuniones te esperan y qué entregables son prioridad y le pides que te sugiera un plan con enfoque. Y al final de la semana haces una revisión, ¿qué es? Logró, que se atrasó y por qué, que se puede mejorar y que se debe hacer primero el lunes. Esto no es para volverte obsesivo con la planificación, sino para quitarte incertidumbre, porque la incertidumbre es una de las cosas que más desgasta en el trabajo. Cuando no sabes qué viene, tu mente se mantiene en tensión. A partir de ese sistema, empiezas a ver beneficios que van más allá de hacer más. Empiezas a responder con más calma, a escribir con más claridad, a preparar conversaciones con más seguridad y a planificar con más intención. Y lo más importante, empiezas a sentir que tú controlas tu día en vez de que tu día te controle a ti. Esa es una diferencia enorme, porque la productividad no es solo rendimiento, también es calidad de vida. Si terminas el día menos agotado, con pendientes más claros y con menos estrés, estás ganando mucho más que tiempo. Estás ganando estabilidad. Y si lo piensas bien, eso es lo que hace que esta sea la forma más fácil de usar IA en el trabajo. No es una transformación radical, no es un curso complejo, no es un proceso técnico. Es adoptar pequeñas prácticas que te dan grandes retornos. Planificar en 5 minutos, redactar mejor en 2 minutos, resumir información en 1, convertir notas en acciones en segundos, preparar una conversación importante en 10 minutos, revisar un texto para evitar errores antes de enviarlo. Son acciones pequeñas que repetidas cambian tu semana completa. Y cuando la gente dice no tengo tiempo, lo que realmente suele pasar es que está atrapada en tareas repetitivas que le roban energía. La IA bien usada corta ese ciclo. Si tú quieres empezar hoy mismo sin complicarte, elige solo un punto: correos, planificación o resúmenes. 1. No intentes cambiar todo en un día. Durante una semana usa ya solo para ese punto y mide el efecto. Vas a notar que empiezas a moverte más rápido sin sentirte acelerado, y cuando eso pase vas a querer sumar el siguiente punto. Así se construye un sistema que realmente se mantiene. No con motivación, sino con hábitos simples. Y ahora sí, para cerrar. Si este contenido te ayudó, escribe en los comentarios qué es lo que más te consume tiempo en tu trabajo en este momento, si son correos, reuniones, reportes, seguimiento de clientes o planificación, y te voy a responder con un prompt exacto y listo para copiar que se adapte a tu caso. Y si quieres más videos como este, con ejemplos prácticos y fáciles para usar IA de forma profesional en el día a día, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque el siguiente paso es aprender a crear un flujo completo de trabajo con IA que te ahorre horas cada semana sin volverte dependiente ni sonar artificial.